Bueno, entonces seguimos con este trabajo 9, corriente eléctrica. Bueno, en estos, bueno, como su nombre lo dice, vamos a empezar. Pero yo acá tengo, no nos vamos a poner a discutir, pero no, o sea, yo estoy viendo acá y no me marca que tenga gente afuera. A ver. Ah, hay una banda, sí. Me había quedado corrido el aceptador de. Yo me veía como que yo era el último que estaba en la lista. Ahora sí, claro, faltaban como 38 para entrar. Hola, profe. Buenas, profe. Hola, ahora sí entraron. Bueno, ahora sí, creo que no quedó nadie afuera. Bueno, empecemos con esto entonces. En este capítulo trata de corriente eléctrica y en esta primera parte relaciona la densidad de corriente, el campo eléctrico y la resistividad. Y un poquito más adelante trata sobre la variación de la resistencia de los materiales conductores con la temperatura y al final hay circuitos eléctricos con resistencias. En esta parte, al final de este capítulo, tiene circuitos RC, pero eso no los vemos. Bueno, acá qué dice. Dice, ¿qué campo eléctrico es necesario para obtener una densidad de corriente? Y nos da el dato 2 amperes sobre milímetro cuadrado. En un conductor de cobre y en uno de aluminio. ¿Cuál es la caída de potencial en cada caso para un tramo de 100 metros? Bueno, en este caso vamos a aplicar esta expresión que nos relaciona el campo eléctrico con la resistividad y la densidad de corriente. O sea, recuerden que para que haya una corriente eléctrica en el conductor, tiene que haber un campo eléctrico que nos movilice a las cargas. Ese sería esta E. Las cargas van a producir una corriente, que sería la cantidad de carga por unidad de tiempo, y una densidad de corriente es esa intensidad de carga que pasa por la unidad de superficie, o sea, por la sección transversal del conductor. Y el ρ es la capacidad del material, digamos, para oponerse a que circule la corriente. Cada material, en este caso cobre y aluminio, tiene una resistividad diferente.
En este caso no están puestos como datos las resistividades del cobre y del aluminio, pero esos valores se sacan de una tabla. Acá están puestos directamente cuando está calculando la respuesta, pero si no, hay que fijarse en una tablita. Bueno, acá que nos pedía entonces el campo eléctrico. Bien. Tenemos escrito entonces campo de resistividad por densidad de corriente. La densidad ya nos la da de dato en el enunciado y la resistividad la buscamos. Bueno, acá tenemos para el cobre, es esta, 1,72, y la multiplicamos por la densidad de corriente. Y lo mismo hacemos para calcular el campo dentro del conductor de aluminio, es resistividad del aluminio por la densidad de corriente. Acá hay un detalle. Fíjense que acá en el enunciado la densidad de corriente decía 2 amperes sobre milímetro cuadrado. Pero puesto acá el número en la solución, en la respuesta, dice 2 megaamperes sobre metro cuadrado. Acá lo único que hizo fue poner los milímetros cuadrados, los pasó a metros cuadrados, ¿sí? O sea, lo multiplicó por 1.000.000, por 10 a la 6. Entonces, como modificó el denominador, también tiene que modificar el numerador para que el número no varíe, ¿sí? Por eso es que cambió acá los múltiplos. Acá puso mega y acá puso metro, ¿sí? Por eso está cambiado nada más, pero es lo mismo. Digamos, sigue siendo, la densidad de corriente sigue siendo la misma. Yo para que lo tengan en cuenta si después lo hacen, para que no renieguen con esas unidades. Bueno, en definitiva, los campos eléctricos necesarios para que se establezca densidad de corriente en el cobre es 0,034 y en el aluminio este 0,055. Y la segunda pregunta que tiene el problema dice ¿cuál es la caída de potencial en cada caso? Bueno, la caída de potencial o diferencia de potencial la hemos visto en el trabajo práctico 6 y 7, era campo por distancia, campo eléctrico, en este caso, por la longitud del conductor. Entonces, cada uno de los campos que calculamos antes, los multiplicamos por 100 metros, que era el dato, y de ahí sacamos que en 100 metros hubo 3,44 voltios de caída de tensión para el cobre y 5,5 voltios para el aluminio. Bien. Este problema es parecido. En este caso, dice una barra de distribución de cobre, tiene una sección transversal y no nos da directamente el área, la superficie, nos da la longitud de los lados. O sea, la barra mide 5 por 15 centímetros. Y conduce una corriente eléctrica con una densidad de 2000 amperes sobre centímetro cuadrado. Nos pide calcular la corriente total en la barra. Bien. Acá, densidad de corriente se definía como intensidad de corriente dividido el área que atraviesa. Y a nosotros nos pide que calculemos la corriente, o sea, la intensidad de corriente. Despejamos la I, que sería la incógnita. Nos queda J por A. J está directamente puesta en el enunciado, son 2000 amperes sobre centímetros cuadrados. Y el área la calculamos con los datos. En este caso, como la densidad está puesta con centímetros cuadrados,
las longitudes, estas 15 y 5, las dejamos en centímetros y lo simplificamos directamente con el centímetro cuadrado. Y de ahí sacamos que la corriente en la barra son 150 y después el punto B dice cuánta carga pasa por un punto dado en la barra por hora. Bueno, acá tenemos corriente eléctrica, se define como carga sobre tiempo, o sea, cuántos coulomb pasan en tantos segundos. Bien, la pregunta es ¿cuánta carga? Despejamos carga y nos va a quedar corriente por tiempo. La corriente ya la habíamos calculado antes, nos falta multiplicarla por la cantidad de segundos, o sea, por el tiempo. Bueno, y ahí multiplicando nada más nos da cuántos coulomb están pasando por hora. Matemáticamente no cambia nada que tenga el diferencial puesto o en el No, cálculo. no, porque en realidad lo está viendo como este diferencial, como que te está marcando en ese tramo de tiempo nada más, no pasa nada. Bien, Es más, si vos quisieras, si le pones un signo integral del lado izquierdo y uno del lado derecho, la corriente es constante, te queda afuera, en definitiva te queda Q igual a I por T. Bien, bueno. Un conductor de aluminio transporta una corriente a lo largo de tal longitud y se produce una caída de potencial de tanto. O sea, nos da corriente, longitud, potencial. Y después dice que la temperatura del conductor es 20 grados Celsius. Es determinar el diámetro del conductor. Bien. En este caso, esta expresión que está puesta acá, esta es la que relaciona la resistencia del conductor con sus parámetros físicos, o sea, con su longitud, con su área y con su resistividad. Acá lo que me están pidiendo es resistividad. No sé si está puesta más adelante de una forma más cómoda, no la veo. Está la misma. Quería ver si estaba escrita de otra forma, más fácil de ver, pero no la encuentro. Bueno, nos volvemos acá, así no nos perdemos. Bueno, entonces tenemos que encontrar la resistividad. ¿O no? No, el diámetro lo tenemos que encontrar. Como tenemos que encontrar el diámetro, acá en esta expresión no está el diámetro, pero sí está metido dentro del área. ¿Sí? Entonces, despejemos área y después despejamos diámetro. ¿Qué es lo que está hecho acá? Tenemos todos los datos, creo. Bueno, la resistividad no está escrita acá como dato, pero la tenemos que ir a buscar a una tabla, que sería el primer número cargado acá. Después venía la corriente que sí está en el enunciado, la longitud del conductor y la caída de tensión o diferencia de potencial que se produjo. Y de ahí sacamos el área del conductor. A partir de esa área, vamos a calcular el diámetro. Acá no está
puesto la solución, digamos, pero está puesta la respuesta final. ¿Sí? Área sería pi por radio al cuadrado, o sea, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Acá despejamos d, y nos queda que el diámetro de ese conductor es este, 7,7 milímetros. Bueno. Estos primeros son más que todo reemplazo de despeje y reemplazo de números. ¿Por qué era que nos había puesto esto? Bueno, acá hay un detalle que no se los dije, pero veo que está escrito. Porque vieron que acá dice que la temperatura del conductor es de 20 grados, y este alfa es el coeficiente de variación de la resistencia o de la resistividad con la temperatura. Pero no nos hizo falta en ningún lado usarlo. Es más, acá dice que la resistencia no sufre cambios porque la temperatura del conductor está a 20. O sea, nunca nos habló de un cambio de temperatura, entonces no tenemos que usar el alfa ese. Más adelante ya vamos a ver problemitas donde lo usan. Bueno. El 4 dice, calcula la velocidad de arrastre de los electrones en un conductor que tiene un área de sección transversal igual a 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados y lleva una corriente de 8 amperes. Tomar la concentración de electrones libres como 5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Bien. En este caso, la expresión que relaciona todas esas variables que nos nombra el enunciado, o sea, la carga, o diferencial de carga, porque también usa diferencial de tiempo acá, sería la carga del electrón por la concentración, por el área, por la velocidad de arrastre o velocidad de desplazamiento que le dicen, por el tiempo. Y el problema nos pedía que calculemos a esta velocidad. Esa velocidad es la velocidad real de los electrones, o sea, la velocidad física a la que se mueven los electrones dentro de los conductores cuando están afectados por el campo eléctrico, ¿sí? Que no es la velocidad a la que llega el impulso eléctrico que nosotros vemos, que es prácticamente la velocidad de la luz. Los electrones, como van sufriendo colisiones, tienen una súper bajita, digamos. Fíjense que el resultado del problema, o sea, se mueven a esa velocidad, 0,12 milímetros sobre segundo, ¿sí? Bien, el problema es lo que nos pide que calculemos esa velocidad. Bien, de la expresión, esta, diferencial de carga, reemplazamos, ¿sí? Los valores, porque acá tenemos, no tenemos diferencial de carga, pero sí tenemos corriente, ¿sí? Acuérdense que corriente era Q sobre T, entonces I sería I por T, así podemos simplificar los dos tiempos, ya nos lo sacamos de encima porque no lo tenemos de dato. Y todos los otros datos los tenemos. La carga del electrón, si no la tenemos, la buscamos en una tabla. La concentración de electrones nos la había dado el enunciado. El área también son los 8 por 10 a la menos 6. ¿Y qué nos queda? Nada más, después hay que despejar. BD es lo que tenemos que encontrar. Bueno, y de ahí sacamos que la velocidad de desplazamiento
en este conductor es esta, 0,12 milímetros sobre segundo. Q por N sería 5 por 10 a la 28. Profe, ¿y el Q qué pasó? Porque no sé qué. ¿De dónde saca Q? Claro, a eso voy yo también. Porque si O sea, concentración de ¿es Q por N? es N, ¿el Q qué es? Q es la carga del electrón. Claro, me ¿Qué es la parece que carga como del... es concentración... Ah, ¿Ustedes lo calcularon ahora? No, pero a ver, ahí lo calculo. A ver, también debe ser 5. Voy a correr un cachito. Em, ¿Les da o no? a no ser que haga un reemplazo medio raro A mí ahí, no. entre medio. No me da, bro. A mí sí me dio, Acá. profe. Sí. Ah, puede ser que me pase que está el resultado final en milímetros sobre segundo. Y yo lo calculé directamente con los metros. Así que sí, porque me da 1,24 por 10 a la menos 4. Si paso a milímetros, me da 0,2. Claro. Está bien. Bueno, em, seguimos entonces. Un conductor con radio uniforme de 1,2 centímetros lleva una corriente de 3 amperes producida por un campo eléctrico de 120 volts por metro. Calcular la resistividad del material. Bien, o sea que acá nos da el radio como para calcular la sección, nos da nos da el campo y nos pide resistividad. Este está hecho acá. Digo yo. Acá. Bueno, o sea, nos pide resistividad. Al principio habíamos usado acá en este. Acá estaba la relación entre campo, resistividad y densidad de corriente. ¿Sí? Campo, resistividad y densidad de corriente. El problema en este caso a nosotros nos pide la resistividad. Nos dio el valor del campo y no nos da directamente la densidad de corriente, pero sí nos da la corriente y podemos calcular el área del conductor. Ahí arreglamos la ecuación, pasamos el área multiplicando, entonces nos queda campo por área sobre corriente. El área es pi por radio al cuadrado, que lo teníamos de dato, la corriente también y el campo también, y de ahí sacamos que la resistividad del material es 1 por 10 a menos 3 ohm por metro.
es 5, problema 5. ¿Sí? Que está Sí. la respuesta que estaba puesta allá. Bueno, el otro dice, ponga que se quiere fabricar un alambre uniforme con 1 gramo de cobre. Si el alambre debe tener una resistencia de 5 ohms y todo el cobre debe ser utilizado, ¿cuál será la longitud y el diámetro de dicho alambre? Bien, o sea, nos dan una masa de cobre y nos dan la resistencia que tiene que tener ese alambre. Bien. Ah, qué fiero que está foto, che. Fíjense, acá tenemos la densidad de corriente, que la que usamos recién era campo sobre resistividad. O sea que tenemos densidad era corriente sobre sección o sobre área, que es campo sobre resistividad, y de acá vamos a sacar, vamos a cambiar de lugar nomás las variables, y vamos a dejar corriente sobre área, la pasamos a ser corriente sobre campo, y del otro lado nos queda área sobre resistividad. Abajo, ¿qué tenemos? Esto sería la ley de Ohm. Corriente es diferencia de potencial sobre resistencia. Corriente, a diferencia de potencial, lo vamos a poner como campo por distancia sobre resistencia. Y lo arreglamos, entonces ponemos corriente sobre campo es distancia sobre resistencia. Fíjense que las dos... Esperen que no veo nada acá. Acá. Estas dos son iguales. ¿Sí? Entonces, las dos expresiones de la derecha las podemos igualar y de ahí vamos a sacar longitud. O sea que longitud termina siendo área por resistencia sobre resistividad. Bien. Esta la dejamos pendiente acá. Esta sería la expresión 1. Ahora vamos a calcular el área por otro lado. La densidad era masa sobre volumen. Volumen, acomodamos, sería masa sobre densidad. Que es lo mismo que decir, volumen es longitud por área, que es masa sobre densidad. Entonces, área va a ser masa dividido longitud dividido densidad. Esta expresión de área, esta lo vamos a meter allá en la formulita 1, acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que está puesto acá donde dice 2 puesto en 1? Abajo, acá a la izquierda. Entonces nos queda longitud, es resistencia sobre resistividad por masa dividido longitud por densidad. Bien, juntamos las longitudes, por eso me queda el cuadrado. Esta que estaba dividiendo, la pasé multiplicando. Resistencia, masa de cobre, resistividad, densidad del cobre. Reemplazamos los valores en el problema, nos había dicho que la resistencia que teníamos que lograr tenía que ser de 5 ohms, que la masa de cobre que teníamos era 1 gramo, la vamos a poner en kilogramos. La resistividad del cobre la sacamos de una tabla, que es de 1,7 por 10 a la menos 8, y la densidad lo mismo, sale de una tabla, ¿no? Fíjense que yo acá los anoté así como un dato que está sacado de otro lado.
Bien, ahí resolvemos la raíz para sacar la longitud. Con eso ya tendríamos una parte del problema resuelto. Lo otro que nos pedía era el diámetro. El diámetro era, perdón, el área era pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. Habíamos visto que más arriba donde calculamos el área, acá arriba, en el puntito 2, acá teníamos calculado el área. ¿Sí? Es lo mismo que pusimos acá. Todo el dato lo tenemos, la masa, la longitud, la densidad del cobre, el pi es una constante, solo tenemos que calcular D. Y ahí ya despejamos D, que sería esto que está acá, y reemplazamos los valores. Entonces nos queda 4 masas, vas a ver el dato, pi por L, el L lo calculamos recién, y la densidad lo habíamos sacado de una tabla. Entonces, el diámetro que va a tener el conductor es este, 0,158 milímetros. O sea que 1 gramo de cobre estirado hasta 5,74 metros con este diámetro tiene que tener una resistencia de 5 ohms. Para que se queden tranquilos, este no es un problema de parcial, ¿no? ¿Cuál hicimos? ¿El 6 habíamos hecho? Sí. Bueno, el 7 dice, calcule el porcentaje de cambio en la resistencia de un alambre de cobre electrolítico calentado de 0 hasta 160 grados. Bien, la expresión que relaciona la variación de la resistencia con la temperatura es esta, en donde la RT, la R en función de la temperatura, sería la R final. R sub 0, la R a la temperatura de 0 grados en este caso. El alfa es el coeficiente de variación que depende de cada material, y este sería el salto térmico. Y acá lo que nos pide, que era, calcule el porcentaje de cambio de la resistencia. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Por qué me pone esto? 100. 160 es el delta T, 0,39. ¿De qué manera? De cobre. Bien. ¿Por qué lo hizo así? ¿Esa sería otra fórmula, profe, o es la misma fórmula de arriba? Esa es fórmula de primer parcial. El pedacito de fórmula que marca la variación de R es cuando vos haces el R por el alfa por delta T. ¿Sí? Eso sería el delta R. Claro, Vieron que sí, esta expresión es igual a la que usamos para el cambio. pero ¿Sí? el tema es que no te da todo esos 100. Es
Este 100 que está puesto acá es solo para que lo está multiplicando por el porcentaje, para sacar por ciento. ¿Sí? O sea, la variación me la está dando alfa por delta t. Ese alfa por delta t multiplicado por 100 va a ser la variación expresada en porcentaje. Nada más. O sea, nos está diciendo, solo nos está dando de dato en cuanto a temperatura. Pero fíjense que en ningún momento nos dio los valores de R. Entonces, nosotros tenemos que, digamos, el factor que afecta a la variación, el que produce la variación sería alfa por delta t. De variación nada más. Lo que sí nosotros tenemos que tener sacado de una tabla es el alfa para el cobre. Profe, pero entonces, ¿cómo llegaríamos a plantearlo de abajo? No entiendo. Acá dice, calcule el porcentaje de cambio de la resistencia. El que produce el cambio en la resistencia es este producto, esto, alfa por el delta T. Esto sería el cambio en la resistencia. Ah, bien, bien. O sea, de la fórmula que tenemos arriba, toma solamente esa parte para definir el porcentaje de cambio. Claro, exactamente. O sea, porque no me pide cuál es el valor de la resistencia, sino el porcentaje en el que cambio nada más. Muy raro Claro, este ahí ejercicio. estoy leyendo el chat. Pasa que igual, Sí, o es raro. sea, Ya pero después está vamos. aclarado. O sea, ¿cómo te das cuenta Sí, que había que hacer eso? O sea, pero está aclarado. Por eso pone el por 100 en ambos lados. Y es un uno que no, sí, no cambia. O sea, no entiendo eso o a qué se refiere. O sea, la primera, la 9.6 es la que está mal planteada o qué. no, porque acá lo que dice, o sea, no importa cuánto valga la resistencia inicial o la final, lo que me está diciendo, si yo al cobre lo hago variar 160 grados, ¿en qué porcentaje va a variar su resistencia? Esa sería como otra forma de preguntar lo mismo. O sea, si cuando el cobre sufre un salto térmico de 160 grados, ¿en qué porcentaje varía su resistencia? No importa cuánto valga la resistencia, lo que importa es cuánto fue el salto térmico. Claro, o sea, porque si yo, o sea, puedo tener cualquier valor de resistencia, pero el porcentaje de cambio que va a tener por esa temperatura va a ser siempre el mismo. Claro, o sea, exactamente, no me está preguntando cuánto va a variar la resistencia final, RT, ¿no? Sino en qué porcentaje va a variar nada más. ¿Sí? Si sufre un cambio de temperatura de 160 grados en este caso, de lo que valía originalmente, se le va a sumar 60% más, o sea, va a valer 1,6 veces lo que valía a 0 grados. Esa sería la respuesta. Profe, ¿la resistencia Se siempre va a entendió, profe. variar en función de la temperatura? O en este caso, o sea, ¿es el tiempo? ¿O cómo sería? No, acá está puesto con una T minúscula, pero es temperatura, eso sí.
Ah, bien, bien. Sí, no, este de acá debería ser una T mayúscula, es resistencia en función de la temperatura. O sea, si nosotros le ponemos valores a esto, lo que nos va a decir que la R final es la R inicial más un 60%. Eso sería. ¿Sí? Supongamos, a ver, R sub 0 vale, para poner números fáciles, vale 10. 10 ohms. ¿Cuánto debería valer RT? Debería valer 10 ohms más el 60%. O sea, 16. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. La 8 dice, un alambre de 3 metros de longitud y 0,45 milímetros cuadrados de sección transversal tiene una resistencia de 31 ohms a 20 grados. Si la resistencia del alambre aumenta a 41,4 ohms al pasar la temperatura a 29 grados, ¿cuál es el coeficiente de temperatura de la resistividad? O sea que acá nos da la sección y nos da dos valores de resistencia y dos valores de temperatura. Y nos pide calcular el coeficiente de resistividad. Es la misma fórmula de antes, ¿o no? Claro, es la misma fórmula de antes, porque ahí tenemos Tenés todos los datos. exactamente. Fíjense que yo lo puedo poner así, como con la formulita que usamos recién. Acá dice, si la resistencia del alambre aumenta a 41,4, o sea, el 41,4 sería la R final. La R inicial sería 41. Alfa el que queremos encontrar, y el delta T sería temperatura final menos inicial, o sea, 29 menos 20. Ahí ya tenemos todos los datos y despejamos alfa nada más, que es lo que está hecho acá. ¿Sí? O sea, acá habría que hacer 41 sobre 4, perdón, 41,4 dividido 41, menos 1 dividido 9. Y eso nos tendría que dar la respuesta que está puesta acá. Bien. Esa... A ver, dice un resistor se construye con una barra de carbón cuya sección transversal uniforme es 0,5 milímetros cuadrados. Cuando se aplica una diferencia de potencial de 15 voltios, entre los extremos de la barra circula una corriente de 4 mA. Determinar la resistencia de la barra y su longitud. Bueno, si tenemos la diferencia de potencial y la corriente, es fácil determinar la resistencia por ley de Ohm, ¿sí? Que sería lo que está puesto acá. Resistencia, voltaje sobre corriente. Pero en la
segundo incógnita dice la longitud. Entonces, ahí pasamos a aplicar la formulita de que relaciona resistencia, resistividad, longitud y área. Bien, fíjense acá, hay un dato que no está puesto en el enunciado, pero sí está puesto acá antes de resolver, que es la resistividad del carbono. Eso está sacado de una tabla. Bien, despejamos longitud y nos queda, bueno, ya, voltaje por área sobre resistividad por corriente. Todos los datos estos los tenemos. Entonces la longitud que tiene que tener la barra es de 53,5 metros. Entendió, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, yo espero un ratito por si alguno lo está calculando o algo, me pregunta algo. La resistividad es un valor que sale de tabla o algún caso especial como el de recién, puede ser que se los pidan, pero en general, vieron que en el problema 8, acá, calculamos resistividad. Puede ser una incógnita, pero está tabulado para los materiales. El cobre tiene, la plata, el aluminio, el acero, todos tienen una resistividad que está puesta en una tabla. Profe, ¿y el alfa qué sería? El alfa es el coeficiente de variación de la resistividad o de la resistencia con la temperatura. Porque Bien. fíjense que la resistividad, no, lo estoy confundiendo yo, perdón. No, lo estoy confundiendo. No es lo que calculamos recién. El alfa, es variación de la resistencia y la resistividad con la temperatura. El Rho es la resistividad. Los dos son Sí, está características bien. propias de los materiales. ¿Sí? Entonces, la tabla, la tabla en la que aparecen los alfas sería, como dijo, variación de la resistividad con la temperatura. Sí. Y Bien. acuérdense, el alfa que tiene como unidad 1 sobre grados Celsius. Y la resistividad tiene como unidad ohm por metro. Y para el cálculo es indiferente si usamos grados Celsius o hay que usar Kelvin. En este caso, como es un delta de temperatura, o sea, una resta de temperatura, es lo mismo que use. Puede estar en Kelvin o puede estar en grados. Ah, sí, en este caso sí, pero como regla general usamos Kelvin. Como regla general, para estos problemas hay que usar grados Celsius. Es más raro que aparezca como acá, como Kelvin. Las tablas en general los traen como grados Celsius. Ah, bueno. La unidad de Rho es ohm por metro. Fíjense acá, ¿ven? Acá hay coeficiente de variación con la temperatura para el aluminio y para el nicrom, ¿sí? O sea, en la unidad es 1 sobre grados Celsius.
Y en otros, a ver, en otro problema, acá, por ejemplo, en este, que está acá al medio de la pantalla, está la resistividad del carbón, en este caso, que era ohm por metro. La resistividad la usamos para calcular la resistencia en función a las dimensiones físicas del conductor, o sea, el área y la longitud y resistividad. Y el alfa la usamos para calcular la variación de la resistencia cuando hay un cambio de temperatura. Bueno, a ver. Dice, a 45 grados Celsius, la resistencia de un segmento de un alambre de oro es de 85 ohms. Cuando el alambre se coloca en un baño líquido, la resistencia disminuye a 80 ohms. Calcular la temperatura del baño. Entonces, como dato, nos está dando el coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura. ¿Sí? O sea, el coeficiente, el alfa para el oro. Este es problema 10. Ah, bueno, vamos mejorando con las fotos, ¿eh? A ver, vamos a poner un poquito más grande, porque no... Ahí. Bueno, acá, si alcanzan a ver algo, de datos, ¿qué teníamos? Que a 45 grados, la resistencia del alambre de oro es 85 ohms. Y lo que me pregunta es a qué temperatura la resistencia es 80 ohms. ¿Sí? Entonces lo planteo, el planteo era resistencia era igual a resistencia inicial, factor de 1 más alfa por delta T. En este caso, acá, digamos, vamos a poner la resistencia más alta, ¿sí? Que eran los 85 ohms. Y planteo, entonces, la resistencia a la temperatura más baja es 80, que no sabemos cuál es, factor de 1 más alfa, que es la que nos dieron de dato, por delta T. Dentro del delta T está nuestra temperatura más baja, que es la que tenemos que averiguar. Y ahí ya, digamos, planteada la ecuación, hay que despejar esta X, que es lo que está hecho acá. ¿Sí? Acá me quedó la X negativa y el resultado también me quedó negativo. Simplificamos los dos negativos y de ahí sale la temperatura esta de 26,61, que es la respuesta que tiene la punta. 26,61, a ver acá. Bueno, acá da 26,62. Bueno, acá empezamos con algo de circuitos. Se construye un reóstato de nicrome para regular
la tensión de alimentación de una lámpara. La tensión de línea es 220 voltios. Determinar la resistencia inicial del reóstato a 20 grados Celsius. Si en funcionamiento normal circulan por la lámpara 450 mA y se produce en ella una VCC, o sea, una caída de tensión de 130 voltios. En este caso, la temperatura del reóstato es 48 grados Celsius. Bien. Acá lo que tenemos es una fuente de 220 voltios, un reóstato que es una resistencia de alambre que es variable, o sea, según en qué posición esté el cursor que está representado por esta flechita, es el valor de la resistencia. Y con ese reóstato estamos protegiendo la lamparita para que no se queme, porque acá dice que la lamparita funciona con 130 voltios. Si nosotros le pusiésemos directamente los 220, la quemamos. Para que no se queme, le intercalamos este reóstato. Bueno, dice que tenemos que determinar la resistencia inicial del reóstato, pero los datos que nos dan es cuando ya el circuito está funcionando y está a 48 grados. ¿Sí? Bueno. Vamos a plantear la respuesta. Fíjense, acá abajo, esto sería la ley de Kirchhoff de las tensiones, que dice que la tensión total, que sería la VCC, o la tensión de la fuente, es igual a la suma de las tensiones parciales en el circuito, o sea, la tensión en el reóstato más la tensión en el... La tensión en el reóstato sería corriente por resistencia, por ley de Ohm, más la tensión de la lámpara. Nosotros lo que queremos saber ahora es cuál es la resistencia del reóstato a 48 grados, porque son los datos que tenemos. Despejamos resistencia, entonces ¿qué nos va a quedar? La VCC, o sea, la tensión de la fuente, menos la tensión que cae en la lamparita, dividido la corriente. Eso es lo que está puesto acá. Tensión de la fuente, menos tensión en la lamparita, dividido la corriente, que es la misma para todo el circuito, porque es un circuito serie. Y con eso estamos sacando la resistencia del reóstato a 48 grados. Lo que me pregunta el problema es cuál es la resistencia del reóstato, pero cuando está frío, no cuando está a 48, cuando está a 20 grados. ¿Sí? Y es la respuesta que está acá abajo, o sea, como planteamos recién, nosotros tenemos la resistencia en caliente, que son los 200, 200 ohms que acabamos de calcular. Pero no, el problema nos pide la resistencia en frío. Entonces hacemos resistencia en caliente dividido todo esto que nosotros habíamos visto en las expresiones anteriores dentro de un paréntesis. ¿A dónde están acá? A ver. O sea, lo que hicimos fue, de esta ecuación, despejar la R sub 0. ¿Sí? O sea, nos queda RT, que sería la R caliente, dividido todo el paréntesis. Eso es lo que está puesto abajo, acá. ¿Sí? R en caliente, dividido todo el paréntesis. ¿Qué datos lleva acá abajo? Y acá lleva el alfa del nicrome, y el delta T sería la resta de las dos temperaturas que teníamos de datos.
el delta T sería 48 menos 20. ¿Sí? Y de ahí sale ese valor de resistencia. O sea, en frío, el nicrome tiene, o en frío o a 20 grados, digamos, tiene 197,7 ohms. A medida que funciona y se estabiliza ya en su funcionamiento, la resistencia llega a 200 ohms cuando el reóstato alcanza los 48 grados. O sea que si aumentó la temperatura, aumentó la resistencia, que es el comportamiento normal de los conductores. No sé si este está resuelto acá. A ver. No, no está hecho acá. Bueno, ¿seguimos o quieren hacerme alguna pregunta de este? ¿Se entiende, profe? Bueno, ahí seguimos entonces. Bien, vamos. Bueno, acá dice, se tiene una lámpara de 120 voltios y 40 vatios de potencia. Calcular qué resistencia se debe conectar en serie con la misma para que su calentamiento sea el adecuado para su potencia si se dispone de una tensión de 220 voltios. Bueno, es parecido al problema anterior. O sea, tenemos una lamparita de 120, pero la vamos a alimentar con 220. O sea que le tenemos que intercalar en serie otra resistencia que produzca una caída de tensión para que no le lleguen los 220 a la lamparita de 120. El planteo es el mismo. No es el mismo, es parecido, digamos, porque como dato en este caso vamos a tener potencia. Y después la segunda pregunta dice, ¿qué cantidad de energía se consume en la lámpara si la resistencia R al cabo, no, en la lámpara y en la resistencia, perdón, al cabo de 25 horas? Bueno, acá yo le puse ahí un llamadito para verlo en la guía complementaria que debe estar más claro. Tal, el mismo enunciado, y fíjense, a ver, quiero ver, así. Entonces, acá tenemos los datos. Los datos dicen que la lamparita funciona con 120 y disipa una potencia de 40 vatios. Pero lo vamos a alimentar con 220 voltios. Entonces, para que no se queme, le colocamos en serie una resistencia que absorba, digamos, que produzca una caída de tensión, en este caso de 100 voltios. Bien, visto así en el circuito me parece que es más entendible que si no estuviera hecho el circuito. Bien, planteemos la ley de Kirchhoff. La tensión total es la suma de las caídas de tensión del circuito. En el circuito hay dos caídas, la de la lámpara y la de la resistencia serie que va a proteger a la lámpara. ¿Cuánta tensión cae en la resistencia serie? Lo sacamos de acá. Sería 220 menos la tensión de la lámpara, ¿sí? O sea, tensión de alimentación menos tensión de la lámpara, que tenemos los dos datos. En la resistencia caen 100 voltios. ¿Cómo hacemos para calcular la resistencia RS? O sea, la resistencia RS, que yo la tengo acá abajo calculada, es tensión
sobre corriente. Tengo que averiguar la corriente todavía, ya tengo la tensión que son los 100. ¿Cómo averiguo la corriente? A partir de la potencia que me habían dado de dato. ¿Sí? Potencia es corriente por voltaje o corriente por diferencia de potencial, por caída de tensión. ¿Sí? Entonces, como yo lo que quiero es corriente, la despejo y digo potencia sobre caída de tensión. La potencia la tengo, la caída de tensión la tengo, y de ahí saco que la corriente que va a pasar por la por la lamparita es 1/3 de ampere. Pero ¿qué pasa? Si por la lamparita pasa 1/3 de ampere, o sea 0,33 amperes, por la R también tiene que pasar, porque es el único camino que tiene la corriente, ¿sí? En un circuito serie, la corriente es la misma para todos los componentes del circuito. Entonces, yo indirectamente, calculando la corriente de la lámpara, estoy calculando la corriente de la resistencia. Entonces, ese valor de corriente es el que reemplazo en la fórmula de acá abajo para calcular cuánto debe valer RS. ¿Sí? Y por último nos pedía acá energía consumida. Bien. Primero lo que hice acá fue pasar las 25 horas a segundos. Entonces, energía es potencia por tiempo. Potencia en la lamparita era 40 vatios. En 90.000 segundos multiplico nada más. Y ahí me da la energía en Joule. Y en la otra, en la resistencia, yo no tengo la potencia de la resistencia directamente, pero sí la puedo calcular, ¿sí? La potencia, habíamos visto más arriba, que era el producto de I por B. En este caso, si es potencia en la resistencia, es corriente de la resistencia por voltaje. Y el tiempo es el mismo. Entonces la corriente, habíamos dicho que era 1/3, en este caso era la misma resistencia y lamparita, porque era un circuito serie, pero la caída de tensión no era la misma. En la resistencia habíamos dicho que era 100 voltios, entonces hacemos 1/3 de ampere por 100 voltios por el tiempo. Y de ahí sale que la energía consumida por las resistencias son estos 3 por 10 a la 6 joules. ¿Sí? ¿Vamos o no? ¿O voy muy rápido? No, profe, Vamos, se vamos. entiende. ¿Vamos bien? Pero- Bueno, Sí, son muchas horas de clase nomás. claro. Bueno, le damos un poquito más y ya suspendemos. Profe, yo al final de la clase le quería consultar el ejercicio de repaso que subió. O bueno, cuando sea, cuando quiera. Bueno, dale. Este era 9:12, tengo que ver 9:13 ahora. De estos que vimos hasta ahora, ¿cuáles serían de parcial? Em, Este que vimos recién, el 12 podría ser. El 12, o sea, de estos, los de variación de resistencia con la temperatura y cálculo de la resistencia a partir del ρ, esos. O sea, este, por ejemplo, el que vamos a ver ahora, sí.
Ok. Bien, dice, la diferencia de potencial a través de un filamento de tungsteno de una lámpara se mantiene constante mientras alcanza la temperatura de equilibrio. Se observa que la corriente en estado estacionario es un décimo de la que se consume al encenderse la lámpara, estando el filamento a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final de operación del filamento? O sea, acá lo que está diciendo es que cuando nosotros encendemos una lamparita, el tungsteno es el que se usa para los filamentos de las lamparitas viejas, o para el filamento de las lámparas de los autos, que tienen la particularidad de ponerse al rojo vivo y no quemarse, con la precaución de que esté dentro de una ampolla de vidrio en vacío. Entonces, cuando nosotros encendemos la lamparita, la corriente inicial esa es 10 veces más grande que la corriente que va a circular cuando se estabilice la temperatura de la lamparita. O sea, consume mucho al principio y después va bajando hasta un décimo del consumo inicial. Sería eso. Lo que nos pide... Profe, Sí. ¿a qué se refiere cuando dice que la corriente está en estado estacionario? Ya cuando está estabilizada, o sea, la encendés a la lamparita y en unos segundos, en un rato, ya no varía más. Quedó ahí estacionaria a un valor constante. Ah, bien, bien. Eso Profe, sería. y ese, o sea, este caso que está describiendo, ¿se podría dar sin un capacitor, digamos, que retrase, por así decirlo, cómo fluye la corriente? ¿O es un caso hipotético esto? No, esto, digamos, es sin capacitor. Es directamente, vos agarrás una lamparita de auto y la conectás a una batería, y si pones un instrumento para medir la corriente inicial te va a dar aproximadamente 10 veces más grande que la corriente después que pase un minuto, por ejemplo. Que ya va a estar caliente la lamparita y va a haber estabilizado su valor de resistencia. Ah, bien. O sea, lo que se produce es que a medida que se va calentando, aumenta su resistencia, entonces la corriente disminuye. Sería eso. Hay instrumentos, o sea, tester o amperímetros, que tienen una función que es medir el valor máximo. Entonces, si ustedes miden con un instrumento así, en cuanto ustedes lo conectan, detecta un valor máximo y ese valor lo deja registrado, y después le sacan esa función y dejan que mida la corriente que tiene en estado estacionario y van a tener los dos valores ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos decía el problema? Que calculemos cuál es la temperatura final, ¿sí? Entonces, acá, fíjense, volvemos a usar la expresión general esta. Temperatura en caliente sería temperatura en frío, factor de 1 más alfa por delta T. ¿Cuánto valía esta resistencia? No nos dice. Ni la resistencia final ni la inicial. Pero lo podemos plantear a partir de la ley de Ohm, y decimos, resistencia final sería el valor de la tensión con el que alimentamos, con el que hacemos encender la lamparita, dividido la corriente final, que habíamos dicho que era la corriente ya en estado estacionario, que era un décimo de la inicial. ¿Eso a qué es igual? A la misma tensión, porque la tensión nunca se varió, dividido la corriente en el instante inicial en que encendemos la lámpara. ¿Sí? Si nos fijamos, bueno, después viene todo el paréntesis, 1 más alfa por delta T.
Pero acá al principio, si nos fijamos, tenemos de los dos lados la tensión, que es la misma. No sabemos el valor, pero sabemos que es la misma, entonces las podemos simplificar. Y la corriente pasa lo mismo. No sabemos el valor de la corriente, pero sabemos que son iguales, entonces nos la sacamos de encima a la tensión y a la corriente, ¿sí? Y ya después, lo único que nos queda es operar con la única variable que quedó, que era la temperatura final, ¿sí? Que es esta. O sea que vamos a operar despejando T. Bueno, y no está hecho todo el paso matemático, pero está el resultado. O sea, de acá, de la expresión que quedó, tenemos que despejar T. No sé si está hecho acá en el... Ah, sí está hecho. ¿O no es este? Ah, no es el mismo, no. No es el mismo problema. A ver, che, ¿estábamos haciendo el 13 o el 14? Yo estoy mal. No, el No, 13. estábamos haciendo el 13. Ah, no, con razón, no. Bueno, o sea, acá falta la parte matemática de despejar T. ¿Sí? Bien, sí, gracias. Ahí en el chat me pusieron el 13. Bien. Pero digamos, no deberían tener problema en despejarlo. Bueno, hacemos el 14 y suspendemos esto y ya vemos si tienen dudas de lo que me estaban preguntando de capacitores. Este tiene sus vueltas. Dice, el tramo indicado en la figura está atravesado por una corriente y la resistencia recuadrada es R sub 0, 4 ohms a 0 grados. Y nos da el alfa de esa resistencia, o sea, el coeficiente de variación con la temperatura. Si la temperatura del recinto recuadrado se eleva de 0 hasta 50 grados y se desea mantener invariable el valor de la corriente, ¿a qué nueva distancia L1 se deberá ubicar el cursor del reóstato de compensación? Considere que el tramo de longitud L sub 0 tiene una resistencia de 2 ohm por metro. Bien, o sea que acá lo que dice que tenemos dentro del recuadrito una resistencia que cuando está a 0 grados vale 4 ohms. Y circula una corriente I, que no nos dice cuánto vale. El valor, la línea negra gruesa, sería un reóstato, que era lo que habíamos visto recién, que era una resistencia variable, o sea, una resistencia que tiene una perillita o un tornillito, algo que nos deja mover el cursor para variar el valor de la resistencia. En este caso, como condición inicial, el reóstato está acá en la punta, o sea, del lado derecho, pero ¿qué pasa? El problema que pide es que, digamos, ¿a dónde lo vamos a poner el reóstato, a la flechita del reóstato? Para que cuando la resistencia R sub 0 aumente porque aumentó su temperatura, la corriente se mantenga constante. Cuando la R sub 0 se calienta, aumenta su valor. Por lo tanto, la resistencia de todo el conjunto aumenta y va a hacer variar la corriente. Entonces, si R sub 0 aumenta y no queremos que varíe la corriente, vamos a tener que disminuir la resistencia del reóstato. O sea, todo lo que aumente R sub 0 va a tener que disminuir la resistencia del reóstato. Ese sería el problema. Este reóstato, digamos, tiene una variación lineal, o sea, depende
en qué posición esté en toda la longitud, va a tener una resistencia. Para el caso este dice que tiene 2 ohms por metro. Si el reóstato en total tiene 2 metros, es que tiene 4 ohms en total de resistencia. Lo vamos a ver acá si es que se puede ver. A ver. Bueno, a ver si se entiende algo porque no está demasiado prolijo esto, pero bueno. El dibujito es el mismo que recién. Entonces, nosotros tenemos que la resistencia entre el recuadro es la que iba a variar con la temperatura, no el reóstato. El problema era a qué longitud deberíamos correr el cursor del reóstato para que disminuya su resistencia, compensando lo que había aumentado la R sub 0. ¿Sí? Fíjense el planteo que yo puse acá abajo. Acá yo puse que la corriente se va a tener que mantener constante. Por ley de Ohm, corriente es voltaje sobre resistencia. ¿Sí? En la condición inicial, teníamos que el voltaje es siempre el mismo. La resistencia total de ese circuito que está arriba, ¿cuál es? La resistencia del reóstato R sub 0 más la resistencia del reóstato, ¿sí? La RL. Pero ¿qué va a pasar? Cuando se caliente la R sub 0 esa, va a variar su resistencia debido a que tiene un coeficiente alfa. Entonces, la R sub 0 que estaba acá, la voy a reemplazar por una R que varía con la temperatura. Y a la resistencia del reóstato la voy a poner en función de la longitud que se tiene que mover. Más o menos me están siguiendo hasta ahí. Sí, profe. Bueno. Entonces, fíjense, digamos, la ecuación de la izquierda, ya arriba, como el voltaje es común a ambas expresiones, me lo saco de encima, simplifico B con B y me queda 1. La condición inicial era que la R sub 0 valía 4 y el reóstato, que es como que, digamos, estaba con el cursor en un extremo, tenía máxima resistencia. Era toda la longitud por su resistencia por longitud. ¿Sí? Por lo que vale, por la resistencia que tiene por cada metro. Del otro lado, en el otro miembro, ponemos lo mismo. O el 1 arriba y abajo ponemos la variación de la R sub 0 con la temperatura, porque originalmente valía 4, pero va a variar con este coeficiente de 4,5 por 10 a la menos 3, y el salto térmico que va a tener es 50 menos 0, o sea, temperatura, acá yo le puse, ahí puse que la temperatura del reóstato, o sea, dentro del recinto en línea punteada, va a ir desde 0 hasta 50. Por eso el delta T ya está puesto directamente como 50 grados acá. Bien, más la longitud por la resistencia por metro del reóstato. ¿Sí? Como los dos miembros estos tienen que ser iguales, ¿sí? O sea, de los dos lados del igual, el izquierdo y el derecho acá, tienen que ser iguales, la única variable que tenemos acá es la L, que es la longitud del reóstato, ¿sí? Y esa es la que tenemos que despejar, porque todos los otros datos son constantes.
Entonces, como única variable nos queda la L, y es lo que está puesto acá. Ahí ya empecé a operar matemáticamente, ¿sí? Y fíjense que en todo vengo arrastrando a la L1 esta como variable, ¿sí? Sigue ahí como variable, hasta que al final termino despejándola. Bien, entonces, lo que hay que hacer es correr el reóstato hasta la posición de 1,55 metros. Con esa longitud nos va a dar la resistencia, una resistencia menor que está compensando lo que aumentó la resistencia que estaba dentro del recuadro. 1,55 metros, a ver acá está, esta es la respuesta. Bueno. Estamos, entonces, a ver. Ah. Bueno, entonces, hasta acá llegamos por hoy con este trabajo práctico 9. Seguimos con el mismo trabajo el jueves. Ahora, si quieren, vemos el problemita que me decían de capacitores. Bien. Déjenme que lo busque. ¿Dónde estaba eso? Era este, ¿sí? Sí, sí, es. Bueno. Mi principal duda era si nosotros a los nodos los podemos acomodar, eh, o sea, no sé cómo quedaría bien redactado. Tipo, porque el nodo ese, por ejemplo, el del capacitor C8, está ahí en la unión entre el capacitor C5 y bueno, y esa línea vertical. Y después cuando hace la conversión del circuito, lo pone entre el C3 y los dos circuitos que están en paralelo. No sé si me explico. O sea, este nodito, Claro, ¿eso? es indiferente si está ahí o si está en el medio. O sea, esto puede estar en contacto con cualquier parte del conductor, acá. O sea, yo lo puedo poner en cualquier lado. O sea, lo puedo poner acá, digamos, porque es todo el mismo conductor. ¿Sí? Por eso acá Ah, bien, abajo, perfecto. Ujú. por eso yo lo puse, digamos, como este era el mismo alambrito que conecta con el terminal este de la derecha de C3, lo puse ahí. Eléctricamente sigue estando conectado con C3, con C4 y con C5, como estaba original en el circuito original. Ah, bien, ¿Sí? bien. Era esa nada más mi duda. Claro, porque si vos podés Ah, acomodar eso como quieras, digamos, ya no presenta tanta dificultad identificar cómo está un capacitor con respecto a los otros, en caso de que esté en claro, diagonal o como eso sea. ustedes lo ponen como a usted le quede más cómodo, siempre y cuando respeten la conexión eléctrica, digamos. Porque esto es solo un dibujo. Pero, o sea, ustedes no pueden
digamos, tomar este nudo y ponerlo acá porque les quede cómodo, porque ahí ya estarían alterando el circuito eléctrico, ¿sí? Bien, bien, bien. Bueno, y bueno, no sé si tuvieron problemas para... Yo lo fui acomodando como me pareció que era más claro que lo vean, ¿sí? Sí, yo lo Está acomodé hecho en varios pasos acá. un poco distinto, pero bueno, o sea, lleva el mismo resultado. Ahí está, ese es el tema. Que llegar a la misma expresión, o sea, haber dicho, o sea, en este caso no tiene números, o sí tiene números, no le puse números. Pero digamos, que ustedes entiendan que C2 y C3 están en serie, y que después de resolver la serie esta, recién pueden hacer el paralelo con C8, por ejemplo. ¿Sí? Esas cosas son las que necesitan que entiendan, digamos. ¿Sí? Sí, sí. Yo igual lo que hice, en vez de prestarle atención nada más al dibujo, busqué en internet la definición de capacitores en paralelo y en serie, y bueno, y te lo define a partir de los nodos. Entonces ya después desde ahí no tenés necesidad de reescribir el circuito. Ah, bueno. Digamos, si vos, mirando el circuito original, lo podés resolver, mucho mejor. El tema es que por ahí está dibujado medio complicado y te puede llegar a confundir. Por eso es que yo recomiendo redibujarlo, pero si vos lo entendés de una, perfecto. ¿Sí? Sí, sí, por eso tenía esa duda con los nodos. Sí, yo se lo había puesto a propósito así en diagonal como para que presente alguna confusión y que surgiera la duda, digamos. Pero si lo entendieron, está perfecto. Claro, encima en internet no hay ninguno así donde hayan dos capacitores en diagonales y conectados en un mismo nodo. O sea, son todos, tienen, o sea, diagonales distintas, no sé, no había ninguno así en internet. Ah, bueno, entonces te lo vamos a poner en el parcial. Dale, dale, total, ya lo tenemos resuelto. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene dudas de esto o de otra cosa, me lo pueden plantear ahora, tenemos tiempo. No, no, por Si ahora no, yo no. nos retiramos a cenar. Bueno. Bien, profe, muchas gracias. Listo, de nada. Nos Nos vemos el vemos. jueves. Dale, nos vemos el jueves.